Hola, queridos amigos y seguidores de esta página de Promoverte Taller Pedagógico. Reciban un saludo de paz, de amor y de bendición en Jesucristo nuestro Señor. Les saluda Edgar de Jesús Galeano Hernández, teólogo, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y líder de Promoverte Taller Pedagógico. Y hoy quiero compartir contigo un artículo que he escrito con motivo de nuestra jornada electoral del día de mañana y que tiene por finalidad moverte, invitarte a votar por Paloma Valencia, para que encontremos consenso, para que tendamos puentes de diálogo, para que superemos la polarización y la división. Con ustedes, la incoherencia en su máxima expresión. Pereira, 30 de mayo de 2026. Hoy quiero compartir contigo este artículo, esta mi reflexión, la cual gira en torno a la incoherencia o simplemente a nuestra libertad de opción. Quiero invitarte a recordar el tiempo en el que Juan Manuel Santos fungía como presidente y amparado en su posición nos impuso los acuerdos de paz y todo lo que contrajo su decisión. Recuerda conmigo el revuelo, el escándalo y la confrontación, esa en la que Uribe defendía su postura y acusaba a Santos de ser un traidor. En esta mi reflexión recuerdo a muchos de mis amigos, familiares y compañeros de trabajo envueltos en discusiones y fomentando la confrontación, y todo por causa de una discusión por una decisión que Santos nos impuso y que se tildaba de traición. En ese momento, miles de colombianos cerraron filas alrededor de Álvaro Uribe e ingresaron al Centro Democrático como signo de respaldo y de rechazo contra el traidor. ¿Cómo olvidar que fruto de esta ruptura, de esta imposición, Colombia vio firmarse los acuerdos de paz y ver a Santos siendo galardonado como Premio Nobel de Paz? Es que con el, es que con el pasar del tiempo se convirtió en el bastión de la izquierda y se fue prolongando la disputa, la discordia y la confrontación, siendo Petro y Uribe el centro del debate y de la polarización. Esa que llegó a su punto máximo justo cuando Petro ganó las elecciones y se hizo con las riendas de la nación. Sin embargo, como suele pasar en sociedades como la nuestra, en la que la gente rápidamente olvida o normaliza la conducta rechazada, vemos hoy a miles de colombianos, esos mismos que durante años militaron en el Centro Democrático y que se beneficiaron de la lucha dada desde la oposición, liderada por la terna uribista de la Cabal, Holguín y Paloma Valencia, y que hoy ya no figuran en sus filas y menos figuran en las encuestas. Esos que hoy militan en otros bandos y pagan los beneficios recibidos con el monto alto de la traición. ¿Cómo olvidar que las senadoras uribistas durante estos últimos 4 años siempre gozaron de aceptación, que sus voces resonaban y eran el referente de la opinión? ¿Cómo olvidar que ellas, Cabal, Holguín y Valencia, las mujeres demócratas, las luchadoras, las berracas, las que sacaban la cara por las mujeres de Colombia, eran objeto de admiración y esto se reflejaba cuando se medía su votación? Entonces, al ver que los votantes ya no aparecen en las encuestas, me pregunto hoy, ¿a qué se debe esto? ¿Será que su aprobación era fruto de su condición de mujer? ¿Sería acaso que por estar al lado de Álvaro Uribe? ¿O sería que su aprobación y nivel de aceptación se debía al partido? ¿O eran solamente el resultado de la emoción? Y tristemente tengo que concluir que solamente eran el resultado de la emoción y que los votantes no estaban con ellas o con ellos por lealtad y por convicción. Porque de ser así, entonces Paloma Valencia estaría asegurando su triunfo y no estaría viendo tambalear su aspiración. Pero me pregunto, ¿dónde están esos uribistas fieles, recalcitrantes de antes, esos que alrededor de Álvaro Uribe se declaraban defensores de la verdad, que se presentaban como la fuerza mayoritaria de la democracia nacional?
¿Será que acaso como partido les quedó grande superar la división, la rivalidad y son incapaces de anteponer sus intereses y buscar el de la nación? ¿O fueron permeados por el ejemplo de santos y simplemente aprendieron a traicionar? Aquí, desde la ventana de mi casa, analizo la realidad nacional y me duele ver que mientras rechazamos el machismo, la homofobia, la pobreza y la desigualdad, el aumento de la violencia, el aumento de los cultivos ilícitos, nos aferramos al pasado y nos declaramos incapaces de experimentar otra posibilidad. Es que como ya he dicho, esa que como ya he dicho, avanza por el mundo en tacones y oliendo a perfume de mujer, esa que se construye con la firmeza y la ternura de mamá. Y entonces me vuelvo a preguntar si será posible que Paloma Valencia pueda ganar. Y es que es muy raro ver que los colombianos reconocen y ponderan su actividad política en el Senado, pero a la vez son incapaces de darle el voto de confianza y ayudarla a ganar y prefieren dividirse los votos en dos hombres recalcitrantes que son incapaces de lograr la unidad. Aquí en el silencio de mi casa y mirando por la ventana, retumba en mi cabeza las palabras de la Pola, quien antes de morir nos dijo: pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. ¿Será que acaso Colombia condena a Paloma Valencia a la derrota y le cierra las puertas a la libertad? Nos convendría detenernos y reflexionar en las palabras de la Pola que nos dicen cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Entonces tendríamos que arriesgarnos a pagar el precio alto de la resignación femenina, esa que hace 200 años también aportó a la libertad. Me es irónico pensar que durante 200 años todos los colombianos hemos reconocido como válido el reclamo de la Pola, ese que le hace al pueblo que contempla callada y soterradamente su fusilación, ese que olvida fácilmente su lucha, su entrega y su convicción, mostrándose indolente y que con su silencio aprueba su fusilación. Hoy, como hace 200 años, tú y yo vamos por la plaza pública y vemos pasar a la mujer, la luchadora, la heroína, esa que ha luchado, que lo ha arriesgado todo por la democracia y por la nación, y que por el contrario nos la pasamos aplaudiendo a María Corina Machado y a otras mujeres que en diferentes naciones hacen lo mismo por la democracia. Hoy tú y yo somos cuestionados por las palabras de la Pola que nos reclaman por nuestra indolencia, por la dureza de nuestro corazón, por no ser capaces de descubrir el valor de la resignificación. Hoy tú y yo somos interrogados por la voz de la Pola que nos dice cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Ahora yo, un pobre y simple mortal, un ciudadano de a pie, quien desde la ventana de su casa observa el panorama nacional y reflexiona en el rumbo que tomará nuestra nación, movido por el impulso, se aventura a escribir su reflexión, que tiene como destino tocar a la puerta de tu conciencia y de tu corazón. Y es que veo muchos rasgándose en los vestidos y diciendo que el heredero no puede ganar, que Colombia camina hacia el abismo y que solo Abelardo nos puede salvar. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿no era este el mismo discurso que escuchábamos hace 4 años cuando nos presentaban a Petro como el Mesías nacional? ¿No será acaso que nos negamos a aceptar la realidad, esa que avanza por el mundo en tacones y oliendo a perfume de mujer, esa que se construye con la firmeza y la ternura de mamá? Y entonces me pregunto qué pasará en mi país, que se muestra miope e incapaz para reconocer que como nación podemos escoger otra opción, esa que desde el Congreso y realizando la oposición ya gozaba de aprobación, esa que ganaba consultas, que hace consenso y que ya es visible ante la nación. Pero me detengo un instante, tomo aire, enfrío mis pensamientos y recuerdo el valor de la resignificación, esa que el mundo reclama, esa que el mundo ya alabó cuando el Papa Francisco, rompiendo las estructuras machistas,
que han gobernado el mundo y que no nos dejan ver que hay otra forma, otra posibilidad de gobernar y de ganar. Sí, el Papa Francisco, ese que tú y yo recordamos, el hombre humilde, sencillo, el de mirada amplia, ya nos señaló, ya nos lo enseñó, cuando al nombrar a dos sencillas pero capaces religiosas en dos de los más altos cargos del Vaticano, nos señaló con su dedo la dirección, el camino, ese que derrumba las estructuras, ese donde se derrumban las estructuras machistas, homofóbicas y que solo causan exclusión y marginación, que van tras la riqueza, el poder y el placer. A la luz del esplendor del alba del Papa Francisco, comparto contigo este texto, esta mi reflexión para decirte que Colombia hoy también puede jugársela por el valor de la resignificación. Está en tus manos el futuro de nuestro pueblo, el de nuestra nación. Ojalá que Dios te ilumine y tomes la mejor decisión y nos libere de ser condenados por las palabras de la Pola que nos dicen, pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más, que nos reclaman por no tener el valor para cambiar el rumbo de nuestra nación, arriesgándolo todo por la libertad. Ojalá que en un futuro no muy lejano las palabras de la Pola y la imagen de Paloma Valencia no nos reclamen, no nos acusen por nuestra indolencia, por la dureza de nuestro corazón, por ser incapaces de descubrir el valor de la resignificación y no darnos la oportunidad de explorar otra oportunidad, la oportunidad de ser gobernados desde el rostro, desde la ternura de una mujer, desde el carácter firme de esa que tú ya conoces y que has ponderado, que se llama Paloma Valencia, presidente. Atentamente, Edgar de Jesús Galeano Hernández, teólogo, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y líder de Promoverte. Ahora está en tus manos la decisión. Recuerda, mujer, vota mujer. Paloma Valencia, nuestra primera mujer presidente. Y si no sabes dónde votar, busca, consulta, ve a votar pronto. No esperes al último momento. Colombia está en tus manos. Hasta pronto. Dios te bendiga.